Muy bien, hermanos. En esta mañana vamos a abordar el tema, estamos en la serie de cómo crecer y hoy vamos a abordar el tema del evangelismo. Si recordáis, algunos de vosotros, espero que sí, hace cosa más de un año, yo creo que fue allá por enero, febrero del 2017, tuve la oportunidad de compartir con vosotros también 2 estudios sobre evangelismo. Y en aquel momento estábamos estudiando una serie basada en las 9 marcas de una iglesia saludable y enfocamos el evangelismo desde el punto de vista de la eclesiología. Cómo la iglesia es el objeto, el instrumento que Dios ha usado, la iglesia local, ese instrumento que Dios ha usado para evangelizar al mundo. En esta ocasión, en esta escuela bíblica, en esta serie, Cómo crecer, me gustaría enfocarlo, o vamos a enfocarlo desde la perspectiva del creyente, desde la perspectiva individual, desde la perspectiva de la responsabilidad del creyente. El evangelismo forma una parte indispensable de nuestro crecimiento como cristianos y tiene mucho que ver con nuestra espiritualidad, está íntimamente relacionado con nuestra espiritualidad. Así estamos con el Señor, así está nuestra relación con Él, así somos capaces y estamos capacitados para compartir con otros, ¿verdad? Pero me gustaría en primer lugar conectar los dos estudios. Así que acompañadme a un texto para recordar lo que dijimos hace cosa de un año. Acompañadme a Juan capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4, versículo 23. Es un versículo muy conocido que tiene lugar en una conversación que tiene Jesús con la samaritana en el pozo. Dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es un versículo que estoy convencido que la mayoría aquí lo conocemos de memoria. Y es un versículo que se utiliza normalmente para decir que el creyente puede adorar a Dios en cualquier sitio. ¿Verdad que sí? El creyente puede adorar a Dios en el trabajo, el creyente puede adorar a Dios en casa con la familia, no necesita venir a la iglesia para adorar al Señor. Es un versículo que se utiliza muchas veces para enseñar esto. Ahora, creo que para entender realmente lo que dice este texto tenemos que ver cuál es el contexto, cuál es la pregunta que le hace la samaritana para poder entender cuál es la respuesta que le da el Señor a la samaritana. Dice a partir del versículo 19: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo que está preguntando la mujer samaritana es algo muy concreto. Es cuál es el lugar para congregarse a adorar a Dios. Nosotros, los samaritanos, adoramos en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es donde se tiene que adorar. ¿Y qué le contesta el Señor? Mira, en primer lugar, vosotros no sabéis lo que estáis haciendo, ¿sí? Nosotros sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así que la primera respuesta que le da el Señor, dice: ¿sabes qué? Hasta ahora era en Jerusalén, era en el templo, el lugar de congregación de los santos para
a adorar al Señor. ¿Sí? Esa es la primera respuesta que le da Jesús. Mas ahora viene, y ahora es... perdón. Se me ha ido el texto de la memoria. No quería citar la memoria. No, el 21. De mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Así que lo que Jesús está diciendo es, ciertamente había un lugar de congregación para adorar a Dios, pero ese lugar de congregación para adorar a Dios ya no va a ser ni en Jerusalén ni en este monte. Y podemos pensar, claro, porque ahora, como decía antes, pues cada creyente puede adorar a Dios en su hogar, en su casa, en su trabajo. Pero hermanos, en el Antiguo Testamento también, en un sentido. Vemos la historia de José, y cómo José era fiel al Señor en cada trabajo que tuvo y en cada cosa que Dios puso en sus manos. Él era fiel. Y vemos en Deuteronomio que los padres se nos exhorta a instruir a nuestros hijos en el camino y en casa y cuando te levantes y cuando te acuestes. Y que pongas la palabra del Señor en las puertas de tu casa y en tu frente, en todo lugar. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor Jesús no es que la adoración en sentido general se puede producir en cualquier lugar, sino que la congregación de los santos para adorar a Dios ahora no va a ser ni en Jerusalén ni en este monte, como decía la samaritana. Lo que ocurre en el Nuevo Testamento es que el templo es lo que se expande. Vemos al final en Apocalipsis que dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y ahora estamos en ese proceso donde la gloria de Dios se va extendiendo. ¿Por qué? Porque el templo se va extendiendo. ¿Me seguís? El reino se va extendiendo. Jerusalén se va extendiendo. Una imagen preciosa en Apocalipsis es cuando desciende la nueva Jerusalén en una forma de un cubo, con los 3 lados iguales. ¿Y sabéis qué tenía los 3 lados iguales en el Antiguo Testamento? El lugar santísimo. Porque el cielo es un gran lugar santísimo, donde la presencia de Dios está de una forma especial. Entonces, en el plan de Dios, lo que se está extendiendo en esta era, en el final de los tiempos, es el templo, hasta que Dios lo consuma. De la misma forma, algún día seremos santos, perfectos, inmaculados, porque el Espíritu de Dios terminará la obra que ha empezado en nosotros, pero ahora crecemos en santidad. ¿Por qué digo esto en base al evangelismo? Porque en el plan de Dios para la evangelización del mundo, a Dios le ha placido que lo que se extienda sea su iglesia. Pablo fue hasta lo último de la tierra, como dijo el Señor, y ¿sabéis lo que fue haciendo? Plantando iglesias. Así que este texto del Evangelio de Juan, capítulo 4, no está hablando de que ya no hay un lugar para adorar a Dios en un sentido amplio de la palabra. Te está diciendo que el lugar de congregación de los santos ahora ya no va a ser en Jerusalén. Ahora va a haber muchos, ese lugar de adoración se va a multiplicar por toda la tierra. Entonces, la iglesia local es el instrumento de Dios para evangelizar al mundo. No podemos evangelizar este mundo sin la iglesia local, porque ese es el plan de Dios. Dios lo ha diseñado así, a Dios le ha placido extender su iglesia. Esto es importante antes de ver todo lo que vamos a ver hoy. Muy bien, primera pregunta, ¿qué es evangelizar? ¿Quién me contesta? Rápidamente. Que levante la mano. Recordad que nos están viendo los hermanos en Tarrasa. Necesitamos micrófono para que nos oigan. Y también, igual otros hermanos nos están viendo también. Extender el reino de Dios. Extender el reino de Dios. Bien, buena definición, me gusta. Me gusta. ¿Alguna definición más de lo que es evangelizar? Predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. A los demás hermanos. Uh-huh. Dar buenas noticias. Dar buenas noticias. Muy bien.
Os voy a leer una definición de J.I. Packer, un teólogo. Dice: evangelismo es presentar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo a los pecadores para que puedan venir a poner su confianza en Dios a través de Él, para recibirlo como su Salvador y servirle como su Rey en la comunión de su Iglesia. Esta es la definición de Packer. Es presentar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo a los pecadores para que puedan venir a poner su confianza en Dios a través de Él, para recibirlo como su Salvador y servirle como su Rey en la comunión de su Iglesia. Y todo esto es importante. Hay personas que creen, y por esto mencionaba esto de la iglesia local, hay personas que entienden que venir a la iglesia y salir a evangelizar es algo así como un grupo de comerciales, ¿sí? Que se reúnen por la mañana en la oficina, tienen un briefing, ahí les motivan, les dan herramientas de venta, les enseñan los productos, las ofertas, las estrategias y después tienen que salir a vender por Barcelona. No, no es así. Nosotros venimos aquí a adorar a nuestro Dios y no venimos a ser informados ni a ser motivados. Venimos a ser transformados. Y cuando salimos de aquí y estamos allá donde Dios nos ha puesto, viviendo vidas transformadas, vidas renovadas por el Evangelio, ahí es donde podemos ser fieles al Señor y podemos ser luz y sal en este mundo, compartiendo las grandes cosas que ha hecho Dios con nosotros. Y la misión del evangelismo es presentar a Cristo, porque solo en Cristo hay salvación, pero la mejor manera de presentar a Cristo es invitar a las personas a que vengan a conocer su iglesia, porque así le ha placido al Señor. Que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que os améis unos a otros para que sepan que sois mis discípulos. Ver el amor, la comunión de la iglesia es un instrumento que Dios usa para mostrar a este mundo quién es Él y cuál es la religión verdadera entre tantas opiniones, ¿verdad? Así que es muy importante tener esto en cuenta. Evangelizar, y ahora vamos a hablar de lo que significa compartir el mensaje, y nos vamos a centrar en esa parte, en cada cristiano, en el lugar donde Dios le ha puesto, pero recordar que eso no puede ser paralelo a la vida de la iglesia. Un profesor mío del seminario me decía algo que un profesor suyo del seminario le decía cuando él estudiaba. Es evangelismo que no acaba en la iglesia, no es evangelismo. El evangelismo que no acaba en la iglesia no es evangelismo, porque si Dios te salvó para unirte a su familia y tú no estás en su familia, es para preguntarse si Dios te ha salvado. Así que lo que hacemos aquí no es venir a juntarnos para luego salir a hacer un proyecto que es fuera. No, lo que hacemos aquí es venir a adorar a nuestro Dios, sujetarnos a la palabra, salir transformados y con vidas transformadas, enseñarles al mundo enseñarle, como un mendigo que le enseña a otro mendigo dónde comprar pan. ¿Dónde hay que conseguir pan de forma gratuita? ¿Dónde está la vida? Con vidas renovadas le enseñamos al mundo dónde está la vida. Y les presentamos a Jesús como el único Salvador y les invitamos a que vengan a la iglesia. Y usamos a la iglesia y nos apoyamos en la iglesia para esta labor. Muy bien. En primer lugar, el evangelismo, hermanos, es un asunto de obediencia. Es la responsabilidad de cada cristiano. Vamos a Juan 20, versículo 21. Juan 20, versículo 21 dice: Entonces Jesús le dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Así que, en primer lugar, vemos que es una cuestión de obediencia. Dios, Jesús, nos envía, como Dios envió a Jesús. ¿Sí? Otro versículo más conocido tal vez es Mateo
28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La responsabilidad de la evangelización no es ir y tener un impacto pequeño en las personas. Por ejemplo, si yo me pusiera a repartir propaganda en la calle para una empresa, imaginar pues un restaurante me contrata y empiezo a repartir folletos, ¿qué impacto estoy teniendo en cada persona? Muy pequeño. Es verdad que potencialmente pues alguien puede ir a decir, ostras, pues este restaurante tiene buena pinta, ¿verdad? Pero procuro tener muchos impactos muy pequeños en muchas personas para que algunos pues vaya al restaurante. No es así el evangelismo. Nuestra responsabilidad del evangelismo, como dice aquí en Mateo, es enseñarles, hacer discípulos y enseñarles a que guarden todas las cosas. No se trata de que tengamos que impactar a muchísimas personas, cada creyente, sino que a las personas que estemos impactando y que estemos evangelizando, les enseñemos todo el consejo de Dios. Por eso es bueno, y vuelvo y repito, es bueno hacerlo en el contexto de la iglesia. En este contexto es donde podemos enseñar a una persona a caminar en el camino del Señor. Puede ser muy difícil o puede ser imposible en horas de café enseñarle todas las cosas tomando un café a una persona sentados en un bar, ¿verdad? ¿Puede haber un momento inicial para eso? ¿Podemos presentar a Cristo? Claro que sí, en cualquier contexto. Pero para cumplir fielmente este mandamiento y que enseñarles a que guarden todas las cosas, necesitas a la iglesia, necesitas a otros hermanos, a otros maestros, a mujeres sabias que instruyen también a las mujeres más jóvenes. Las personas necesitan ver cómo caminar en santidad, cómo relacionarse. Entonces no se puede hacer de forma meramente individual. Pero es una cuestión de obediencia. El Señor nos llama. En segundo lugar, el evangelismo es un asunto de gratitud. El Salmo 116 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Fijaos estas cosas. Invocaré el nombre de Jehová y pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Es algo público que aquí David va a hacer, ¿sí? David está gozoso por la salvación que ha recibido. David está gozoso por todos los beneficios que Dios le ha dado. ¿Y cómo lo celebra? A los ojos de todo el pueblo. Y esto también es evangelismo. El evangelismo es una señal de gratitud, ¿sí? Si tú has sido salvado por el Señor, si sabes que Él murió por ti en la cruz, que Él te ha rescatado, que Él te ha hecho una nueva criatura, si estás agradecido al Señor, ¿cómo no vas a contárselo a todos los que te rodean? Si Él te envía, ¿cómo en señal de gratitud no lo vas a hacer con aquellos con los que te relacionas cada día? Sería algo terrible, ¿verdad?, no hacerlo. Muy bien. En tercer lugar, el evangelismo es una expresión de santidad. Acompañadme a Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Dice Proverbios: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Este fruto de vida es algo que es producido por la obra de Dios en la vida del creyente, ¿verdad? El Señor dice que si Él es la vid y nosotros somos sus pámpanos, o sea, si Él es la vid, nosotros somos sus pámpanos, y el fruto que nosotros damos es el fruto que Él da, ¿verdad que sí?
En esta imagen que muchas veces plantea la Biblia como un árbol que da fruto, si nosotros estamos enraizados en Cristo, nosotros producimos el fruto de Cristo, que en primer lugar es santidad y muchas otras cosas, amor, paciencia, ¿verdad? Pero el evangelismo en este versículo queda manifiesto, el compartir el nombre del Señor con los perdidos, el que gana almas, es sabio, es un fruto, van las dos frases conectadas. Una persona que ha sido renovada da el fruto de salir a alcanzar otras almas. Así que muchas veces cuando nos preguntamos ¿por qué no evangelizo? ¿O por qué no lo hago tan bien como debiera? Primeramente debiéramos preguntarnos cómo está nuestra vida en santidad. ¿Hay pecado en nuestra vida? ¿Hay temor a los hombres? ¿Hay falta de fe? ¿Hay demasiado formalismo y demasiada vida de apariencias, pero no hay una vida devocional de todo lo que estamos viendo hasta ahora? No hay oración ferviente, no hay ayuno, no hay lectura de la palabra, no hay gozo en Cristo. ¿Por qué no evangelizamos más? Probablemente porque no estamos andando muchas veces en santidad. Si nos alimentamos de todos los nutrientes que nos dan los medios de gracia, de todas las vitaminas que Dios ha dispuesto para nuestra vida espiritual, será un ejercicio más natural salir a alcanzar almas. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Alguna cuestión que queráis comentar? Luego pasaremos a un par de preguntas finales que os quiero hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, pues entonces vamos mejor de tiempo de lo que pensaba. Muy bien. ¿Por qué algunos creen que no tienen que evangelizar? Algunos acuñan a Efesios capítulo 4. ¿Sí? Vamos a ese texto. Algunos creen que no tienen el don del evangelismo y por tanto no están obligados a evangelizar, como si Dios no les demandara tal cosa, ¿no? Dice Efesios 4:11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y apelan a este texto. Muy bien, pues yo no tengo el don del evangelismo, Dios no me ha constituido evangelista y por tanto no tengo la responsabilidad de evangelizar. ¿Qué os parece? ¿Algún comentario? Que ahora vamos viendo el tiempo. ¿Qué os parece esta opinión? ¿Cómo la contestaríais? ¿O cómo le contestas a ese señor que no quiere evangelizar dentro de ti? Ese viejo hombre, que hay veces que apela a textos como este, o a este mismo, para calmar un poco tu conciencia porque no estás evangelizando como debieras. ¿Qué le contestarías a ese viejo hombre? Aquí la hermana. Yo le contestaría que todos queremos evangelizar. Lo que pasa es que no nos quieren escuchar. Una es esta. Pero la pregunta era, perdón. Sí, hay personas que creen que no tienen que evangelizar porque dicen que Dios no les ha constituido evangelistas. Te contesto con la misma palabra. La palabra del Señor no dice exactamente que unos tengan que hacer esto o lo otro, sino que dice id y evangelizar. Id y evangelizar a todos. Muy bien, hermana, claro que sí. Así es. ¿Alguna propuesta más? Yo creo que es la excusa a decir que tenemos temor al hombre, a miedos a ser burlados, a que, pues eso, ¿no? Que si no evangelizo,
Así no se ríen de mí y así yo estoy tranquila, mi conciencia está tranquila y nadie sabe que soy cristiana ni nada. Y yo creo que es eso. Sí. Bueno, yo, en primer lugar, vamos por la línea que habéis tomado vosotras. En 1 de Pedro 2.9 dice: mas vosotros sois linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Hay un propósito en la salvación de cada creyente que es, como bien habéis dicho, anunciar las virtudes de aquel. ¿Sí? Y eso ya debería quitarnos de todas las excusas que nos podamos poner. Pero para los que aún con esto insisten en Dios no me ha hecho evangelista, este texto pues no irá para mí, irá para los que sí Dios les haya constituido evangelistas. Te hago una pregunta. ¿En algún momento en toda la Biblia las demandas de Dios están sujetas a las capacidades de los hombres? Es decir, cuando Dios da los 10 mandamientos, por ejemplo, su nivel de santidad, su nivel de exigencia, su estatus está sujeto a los que los hombres caídos, imperfectos, pueden cumplir. No, nunca, ¿verdad? Lo que nos está hablando este texto de Efesios es que es verdad que Dios ha dado de forma gratuita, de pura gracia, a algunas personas una capacidad especial para cumplir con el llamado general que tenemos todos los creyentes, que es compartir el Evangelio, ¿verdad que sí? Evangelizar a las personas. Y hay personas que Dios las ha constituido evangelistas y les ha dado una capacidad admirable. Y hay personas que me maravillo, porque yo siempre estoy pensando a ver cómo puedo crear puentes y a ver si tengo la ocasión de invitarle a tomar un café y hablamos de este tema que igual podría llevarnos a hablar del Señor. Y hay personas que no necesitan 0, para sacar el tema y hablarles del Señor. Y yo me admiro. Y la verdad es que doy gloria a Dios porque es sobrenatural la facilidad que tienen algunos hermanos para hablar del Señor. Y a mí me encantaría, y yo oro para que el Señor me haga más como ellos. Os lo digo en serio. No lo soy, lamentablemente, pero me encantaría tener esta facilidad para compartir el Evangelio. Ahora bien, que Dios no me haya dado esta facilidad en este aspecto, que Dios no me haya dado este don de gracia sobrenatural para evangelizar, y a mí me cueste más, no quiere decir, no quita en ningún momento que la exigencia de Dios es que yo evangelice. Y por supuesto que Dios me ha capacitado para evangelizar. Todo creyente está capacitado para evangelizar, y esto es algo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todo creyente tiene el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Todo creyente está capacitado para compartir. Todo creyente ha sido salvo por Dios, ¿sí o no? Todo creyente está capacitado para hablar de esa salvación. Evidentemente, nosotros debiéramos esforzarnos en capacitarnos más. Por ejemplo, en el estudio de la palabra. Dice Pablo en Romanos, porque la fe viene por el oír, y el oír la opinión de los creyentes. La palabra de Dios. Si no conoces en profundidad la palabra de Dios, cuando te dispongas a evangelizar, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? De tu opinión, de tu experiencia. No, eso no es poder de Dios para la salvación. A pesar de que Dios usa muchas veces nuestras obras deficientes, pero si queremos ser mejores evangelistas, tenemos que ser mejores conocedores de la palabra y usar la palabra bien, como Pablo le exhorta a Timoteo, ¿verdad? Tenemos que aprender a usar la palabra. Entonces, para compartir la palabra hay que conocer la palabra, hay que vivir la palabra, hay que estar transformados por la palabra y hay que salir a explicar la palabra. Porque nuestros argumentos, nuestros razonamientos y nuestras discusiones argumentativas que podemos tener en algún momento no son poder de Dios para salvación. No van a transformar a nadie. Muy bien, como ya apuntábamos,
hay un motivo principal por el cual no evangelizamos, pienso yo. Dice Proverbios 1:7, vamos a ese texto. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si el principio de la sabiduría en el libro de Proverbios es el temor de Jehová, ¿sabéis cuál es su antítesis? El principio de la necedad, podríamos decir. El temor a los hombres. ¿Por qué no evangelizamos por necios? ¿Cómo vas a temer más conociendo lo que conoces de Dios? Sabiendo de su poder, sabiendo de su majestad, de su soberanía, de su gloria. Y conociendo a los hombres que son frágiles, que son débiles, que somos pequeños. ¿Cómo vas a temer más a los hombres que temer a Dios? Es de necios. Es falta de fe. ¿Sí? No sé si sabías que en el Antiguo Testamento la palabra fe no aparece, o si aparece, aparece una vez en Habacuc 2. Pero la idea del temor de Dios es una idea que va muy relacionada con la fe del Nuevo Testamento. Temer a Dios es... Mira, tú temes a aquello que quieres agradar. Si tú temes a tu jefe, le quieres agradar, porque no quieres que se enfade. Si tú temes a tus amigos, les quieres agradar para que no se enfaden, ¿verdad que sí? Si tú temes a Dios, le querrías agradar. Pero si temes a los hombres, a quien quieres agradar, es a los hombres. Eso es falta de fe, es falta de confianza en quién es Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? En cuál es su poder. O sea, prefiero no pasar vergüenza ahora con mis amigos y sentirme avergonzado ante su presencia, delante de Él. Eso es falta de fe, eso es pecado. No evangelizar es pecado. No es algo que dejo de hacer y no está del todo bien, no. Es pecado y es a causa de un pecado muy profundo en nuestras almas. Tememos a los hombres más que a Dios. Ese es el motivo por el que no evangelizamos. Sin embargo, la palabra nos exhorta a la valentía. Dice Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. La palabra nos exhorta a predicar, a no temer, a ser valientes. Dice Pablo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Sí? Muchas veces veréis, estamos deseando que Dios haga una obra milagrosa en nosotros para que podamos evangelizar. ¿Sí? Sin embargo, no nos damos cuenta que esa obra Dios ya la ha hecho. Nos ha salvado, nos ha regenerado. Ahora tenemos lucha con la carne, pero la obra Dios ya la ha hecho en nosotros. Él nos ha dado su espíritu. Y ahora tenemos capacidad en Él para vencer el pecado, también el pecado del temor a los hombres, y salir y evangelizar. Muchas veces oramos pidiendo al Señor que haga cosas en nosotros, que tal vez no nos damos cuenta que ya
lo ha hecho. Le pedimos capacidades que tal vez no nos damos cuenta de que ya nos ha dado. Había esta semana anterior, este viernes no, el anterior, con los jóvenes había un versículo que en la serie que estamos estudiando en Gálatas. Después de los frutos del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, dice Pablo: digo pues, andad en espíritu, no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Siempre lo había leído de esta manera. Siempre había leído que lo que yo querría hacer es el mal, que lo que yo quería hacer es vivir en mi propia voluntad, de forma desordenada, pero no es lo que está diciendo este versículo. Este versículo está hablando de que ya hemos sido regenerados. Y entonces, el deseo de la carne es lo que interviene para que no hagamos lo que queremos. Si tú estás en Cristo, lo que tú quieres hacer es evangelizar. Pero los deseos de la carne son los que se oponen a tu verdadero deseo profundo, regenerado por Dios. Entonces, la evangelización, en primer lugar, es una lucha contra la carne. Es cierto, todos tenemos lucha para que no hagamos lo que queremos. Y no hagamos lo que queremos es, en este sentido, si estamos en Cristo, es queremos evangelizar y la carne nos lo impide. Pero Jesús, recordad sus palabras: no temáis porque yo he vencido al mundo. Hermanos, evangelizar es una cuestión de profunda valentía. Lo sé. Somos pecadores y tememos a los hombres y amamos más nuestro orgullo, nuestro prestigio, amamos muchas cosas más que a Dios. Pero Dios ya nos ha dado, ya nos ha facultado con su Espíritu Santo para poder vencer esas cosas y salir al mundo y proclamar quién es Él y cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Muy bien, hasta aquí lo que quería compartir. No sé si hay alguna pregunta. Vamos regular de tiempo, pero si no hay muchas. Aquí. Nico. Sí, yo quería compartir sobre la evangelización. Que primeramente lo que yo aprendí, que se me quitó el temor, fue al saber que no me rechazan a mí, sino que rechazan lo que predicas. Mientras tú estás contando chistes con gente seculares, pues es normal. Y cuando tú hablas de Cristo, ahí es que está el rechazo. Entonces aprendí que no es a mí, es a Cristo a quien rechaza. Claro. Y otra cosa, estás llevando, diría que para nosotros es una buena noticia, pero decirle a una persona que no cree, que de la única manera que puedes hacer algo es creer, es eso de Cristo, o sea, para ellos es un choque. Sí. Porque le estás diciendo que no valen tus obras, no vale ser bueno, como dice mucha gente. Yo no he pecado, yo no hago nada. Simplemente es creer. Y si no crees en Jesús, no hay otro camino. Sí. En primer lugar, antes de presentar el Evangelio, presentamos el juicio de Dios. Dios nos ha declarado culpables. Somos culpables ante Él. Y esa parte es la que yo pienso que realmente da temor. O sea, decirle al mundo que hay un Dios bueno, que hay un Dios que te ama, ven a Jesús porque quiere ser tu amigo, eso no es tan difícil. Te pueden tratar de ingenuo, pero no es tan difícil, porque no hay una oposición moral a ese mensaje. La oposición realmente que vamos a experimentar cuando somos fieles compartiendo el Evangelio es porque empezamos diciendo, tú eres culpable, tú has pecado contra Dios. ¿Sí? Y eso es algo que sabemos que a las personas de entrada les va a causar rechazo.
y nos van a rechazar por ese mensaje. Entonces, otra manera de no ser fieles en la evangelización por temor a los hombres es rebajar el mensaje. No, ven a Jesús porque Él quiere ser tu amigo. Y es una manera más simpática, más de conectar con la sociedad, ¿no? Claro. Sí, dar el testimonio de, mira, pues moralismo, ¿no? Pues yo antes era un desgraciadete y ahora mira, pues tengo esto, tengo un trabajo estable, tengo... Sí, no, eso es temor a los hombres también. Gracias por el comentario. Sí. Y también puede ser fácil como decirlo todo, pero sin entrar en conversación, ¿sabes? Uh-huh. Entonces tampoco te preocupas por la persona y sus dudas, ni le tienes amor, ¿sabes? Claro. Sí, debemos evitar hacer sermones de uno, ¿verdad? En el sentido de solo hablar un monólogo y que la persona se sienta distante, ¿no? El Evangelio y el mensaje de Dios tiene que ver con su vida. Y tenemos que tener la capacidad y el amor y la visión de hacerle ver que este mensaje es para su vida. Pero las personas siempre nos van a venir con sus problemas, como decía David en unas clases de consejería, con sus problemas con P minúscula, y nosotros siempre tenemos que apuntar al fondo de todos sus problemas con P mayúscula, que es su pecado, ¿verdad? Entonces, sí que el Evangelio tiene respuesta para muchos de los problemas que tienen las personas, que no es el dinero y el... Bueno, en fin. El Evangelio tiene respuesta para muchos de los problemas, pero sobre todo da respuesta a su gran problema, y es que son pecadores, están separados y destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad?